Doctor Eduardo, bienvenido. Este es usted para darle inicio e inauguración al seminario y a su ponencia. Bienvenido nuevamente. Estamos escuchando atentos lo que usted nos trae para el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, y a toda la organización de EGRIS Academy, desde Colombia para toda Latinoamérica. Y bueno, para comenzar quería saludar a todos los participantes que están atendiendo en el día de hoy, desde todas las partes de Latinoamérica, especial la gente de Yopal y Tauramena. Tengo buenos recuerdos de esa área en alguna oportunidad que fui por allá. Bueno, el tema de hoy es la inseguridad como estrategia de Estado. Bueno, esto fue una iniciativa que tomamos en una reunión que tuvimos con los asesores internacionales de seguridad de EGRIS, y en determinado momento nos preguntamos qué pasaría si en el caso de que, ¿cómo hacemos para dar seguridad cuando el que supuestamente es el que tiene que ayudarnos a dar la seguridad, en este caso como el Estado, está en contra de nosotros o de los organismos de seguridad pública y privada? Entonces sacamos este tema, la seguridad como estrategia de Estado, y es un tema que está dando mucho que dar hoy en día. Ayer tuvimos una conferencia en Nueva York con una reconocida periodista, y donde tocamos este tema, y por eso es relevante llevarlo también a Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Hurtado, como ya lo han visto ahí. Yo represento, soy director de la empresa Visión Estratégica en los Estados Unidos, Texas. Estamos a la orden. Y bueno, comenzamos entonces en materia. Estoy tratando aquí de avanzar y no me deja. Ok. Ok, inicialmente queremos definir qué es la inseguridad. La inseguridad, como lo podemos leer aquí, implica la existencia de un peligro o de un riesgo, y en determinado momento, por favor, que tengo aquí un problemita con esto. Indica un peligro o riesgo. Yo siempre pongo como un ejemplo cuando la gente está en su área y dice, es que aquí hay mucha inseguridad y ya me saltaron 3 veces. Esa sensación que se tiene de que no se está protegido se refleja una cierta duda sobre un asunto determinado. Hay indiferentemente muchos tipos de inseguridad, pero en el tema de hoy, en el caso de hoy, vamos a hablar de la inseguridad física, y cómo puede esto afectarnos y qué tenemos que hacer nosotros como profesionales de la industria de la seguridad para combatir este nuevo desafío. Esto es la agenda que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a manejar nada más 4 temas porque el tiempo es corto. Vamos a analizar el problema, el reto para la industria de la seguridad, la realidad alternativa, que son algunas opciones que tenemos, y cómo vamos a hacer para solventar, en este caso, o algunas estrategias para solventar el problema de la seguridad o de la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad como estrategia de Estado? Se refiere al apoyo que le dan los gobernantes, los líderes políticos, los alcaldes, los gobernadores, todas estas fuerzas que deberían protegernos, ¿ok? Pero sin embargo ellos le dan apoyo a estas fuerzas delictivas y hacen alianzas que han estipulado con el crimen organizado, con los malos, y estos antisociales a cambio obtienen beneficios mutuos, generalmente asociados hoy en día a la política. En algunos ejemplos podemos nombrar el narcotráfico. Muchos de ustedes conocerán pues el tema del narcotráfico, cómo esto está afectando el continente completo. El lavado de dinero o crímenes de cuello blanco, secuestros y extorsiones, los cobros de vacunas, la corrupción administrativa. Pero en el día de hoy, el tema que está muy nombrado es la insurgencia y el terrorismo doméstico. Vamos a hablar un poquito de los bloques de contención o ejércitos paralelos y la complicidad internacional, aquellas organizaciones como la ONU, la OEA, la de los derechos humanos, que simplemente se hacen el de la vista gorda cuando pasan estas violaciones y nunca hacen nada, solamente tomar sanciones administrativas. En el mundo, como lo ven en el mapa, existen muchísimos países que todavía no tienen un sistema democrático, o no. Aquí en Global Freedom lo clasifican como no libres,
pero hay aproximadamente 48 países que viven en dictadura a nivel global. Por supuesto, estos países son aliados, porque los malos también tienen sus asociaciones y se hacen creer demócratas, pero realmente se disfrazan bajo esta filosofía. En el continente americano, como pueden ver, lo que está en amarillo son los países que están entre libres y todavía están peleando entre democracia y socialismo, comunismo. Hay guerrilla, hay bandas delictivas, hay un montón de tendencias políticas. Y en verde vemos los que están aparentemente libres. En la actualidad, hemos hablado en otras ocasiones sobre la mutación del terrorismo, cómo este flagelo se ha ocultado. Cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de terrorismo doméstico, cómo se ha infiltrado en la sociedad y se infiltra y se hace pasar por socialista, comunista, democrático y cualquier otro nombre que ustedes le quieran conseguir, pero realmente son bandas delictivas que están escondidas dentro de un partido político. Esto ha permitido que la infiltración de ese crimen organizado hacia instituciones gubernamentales, y bueno, por consiguiente, es de esperar que esos grupos delictivos que han financiado la infiltración, en determinados momentos ellos le van a decir, bueno, ahora ya que te financié para que seas alcalde, gobernador, presidente, ahora yo quiero recuperar mi inversión y a cambio lo que quiero es que exista la impunidad, o sea, de que no la ley, el brazo de la ley nunca me alcance. Entonces eso para nosotros es un desafío, para la industria de seguridad, ya que combatir el crimen ordinario, rutinario, como lo sabemos hacer nosotros, es totalmente diferente cuando hay crimen organizado asociado al Estado. Por consiguiente, todos los estándares que nosotros tenemos en nuestros organismos de seguridad no van a funcionar porque básicamente nos amarran de las manos. Tenemos un nuevo enemigo que es el mismo Estado en este caso. Un problemita bien complicado. Pero, ¿cuál es el impacto que trae la inseguridad como estrategia de Estado? Obviamente hay un impacto económico, hay un impacto social, hay un impacto político. Cuando tenemos muchos ejemplos, muchos países, vamos a hablar en este caso de América Latina, en el caso de Venezuela, que es el más común, el Estado que es asociado al crimen organizado ha perdido más de 370.000. Esta es una estadística del 2019, pero al día de hoy hay aproximadamente 500.000 empresas que han cerrado en Venezuela desde el 1998, se han ido del país porque es imposible hacer negocios en ese país. El 96% de las empresas se paralizó, redujeron la producción, se movieron y no han podido hacer ningún tipo de negocio precisamente por esto, porque no hay una seguridad, el Estado no provee seguridad y por supuesto han caído en temas de extorsión, de secuestro, de cualquier cantidad de crímenes y ante los ojos del Estado y nada pasa. Ayer conversaba con la periodista Maybor Petit, ella es una reconocida periodista en Nueva York y estábamos conversando sobre el tema de la insurgencia en Nueva York, cómo el caos inducido por los grupos insurgentes, el grupo Black Lives Matter, han hecho básicamente lo que les ha dado la gana y la policía no ha podido reaccionar. Ellos, básicamente el policía no puede detener a alguien porque enseguida el alcalde va y lo suelta. Y si el policía por X o por Y procede un poquito agresivo, entonces el policía es despedido, es acusado de abuso policial. El alcalde ha manifestado en muchas oportunidades que simplemente está siguiendo su estilo de gobierno social, marxista, comunista. Por consiguiente, la policía se ve atada de manos. Otra es una limitante para accionar en algunas regiones. Esto también ocurre en otros países, no solamente en Nueva York y en otros estados también. La impunidad que tiene el criminal es obvia y esto produce frustración y desmoraliza a las agencias de seguridad pública. Tenemos un caso de un equipo SWAT
que en determinado momento capturaron a un secuestrador. Ese secuestrador ya había matado a una persona y tenía secuestrado a otra persona y bueno, en un intercambio de las fuerzas de seguridad con este insurgente, lo mataron. Bueno, el equipo SWAT casi que van presos todos. Bueno, fue un desastre, pero entonces imagínense ustedes las fuerzas de seguridad pública, cómo pueden reaccionar en contra del crimen con este tipo de impunidad, cuando el Estado es el que está protegiendo a los maleantes. Hoy en día vemos cómo esto que llamamos izquierda, o que es lo mismo que el comunismo, socialismo, básicamente yo lo defino como una dictadura científica en mi libro de La franquicia cubana. Son las tendencias que ahora están mutando con otros nombres, lo que le dije al principio, de manera que la sociedad no los asocie con la delincuencia organizada. Simplemente ellos están como camuflados, como los francotiradores, y dicen, no, no, nosotros no somos comunistas, bueno, somos socialistas, pero ligeros, somos de los buenos, o somos de izquierda, pero de los buenos, los que defienden los derechos humanos. Entonces los organismos de seguridad ahora se ven incapacitados de proteger, como les dije anteriormente, a la comunidad. No, sus propios gobernantes no le dan apoyo, entre ellos se ocultan esos grupos radicales o de insurgencia que les estaba hablando. Y cuando hablamos de insurgencia ya estamos hablando de terrorismo. Ellos cometen vandalismo, hacen, como les dije, cuando los apresa la policía, ellos incluso se organizan también, están tan bien organizados que ellos mismos envían grupos para que los aprendan. Provocan a los policías para que los policías los metan presos, pero al mismo tiempo tienen un camarógrafo atrás que los grabe para entonces después ellos utilizarlo como propaganda. Esto que vemos aquí es parte de la sociedad en deterioro, es parte de esa dictadura científica, cómo va trabajando a través de los años. Ellos no se hacen llamar narcotraficantes, sino izquierda emprendedora. Bueno, ya sabemos que no hay más nada que dé tanto dinero como el narcotráfico, pero esto es el deterioro social. En las marchas, en las protestas, en las partes de vandalismo, vemos a los jóvenes el deterioro de la juventud, que son básicamente los más vulnerables, consumiendo droga, consumiendo cualquier tipo de narcóticos, licor y todo eso. La intención de ellos es buscar las masas más vulnerables. Las masas más vulnerables son la gente que se cree excluida, las comunidades LGTB que generalmente se asocian en protestas, se asocian a los socialistas, a los izquierdistas, y generalmente son los que están protestando. Son jóvenes que son manipulados, son fáciles de manipular, y por consiguiente, bueno, se asocian a estos grupos de izquierda y bueno, son los principales protestantes y antisociales, se convierten en antisociales. Aquí no se está criticando su orientación sexual, sino lo que están haciendo en la sociedad para crear caos, para inducir el caos. Las figuras que ven en el medio son algunos profesores de las escuelas que han sido capturados en estas protestas y por consiguiente se ha determinado que son profesores en las escuelas y adoctrinan a los jóvenes en las escuelas. Se ha determinado que es una estrategia de este comunismo que está haciendo pues estragos en la sociedad, de empezar a inculcar ese mensaje comunista en los estudiantes. Hemos conseguido estudiantes universitarios que hablan del socialismo, hablan de la izquierda, hablan del comunismo, hablan de insurgencia, como que si eso fuera un nuevo normal. Eso es normal. Es normal ir en protesta y vandalizar porque algo sucedió, el gobierno no hizo algo y es normal que nosotros hagamos esto. Entonces, esa nueva tendencia que quieren normalizar lo incorrecto es lo que se está viendo hoy en día. Y por supuesto, volviendo al punto inicial, el Estado les da cierta protección al no aprenderlos, al no detenerlos. Por supuesto, en el caso de los Estados Unidos, esto no pasa en todos los estados. En el caso de otros países como Chile, como Venezuela, en algunas partes de Colombia, en Argentina, en España, en otros países también que están estos grupos delictivos, ellos tienen esa vulnerabilidad y esa incapacidad de la policía para reaccionar sobre ellos. Otra estrategia que están usando es la propaganda.
esta mensaje subliminal de arrodillarse, básicamente es lo que han hecho con la policía. En el caso de Nueva York, han hecho que la policía básicamente se arrodille ante el crimen. Ellos han pedido o piden que se le quite el presupuesto a la policía. Entonces, la intención de ellos es que la policía no tenga los recursos, que no tenga patrullas, que no tenga cómo combatir el crimen organizado. Por consiguiente, es obvio pues que esto no es una política de Estado sana para poder combatir al crimen organizado. Usan muy bien la propaganda, cualquier acción que hacen tienen a alguien detrás con cámaras y tienen un financiamiento producto quizás del narcotráfico para entonces ellos diseminar cualquier tipo de cosa que se vea como abuso hacia la colectividad. En otros países, en el caso de Colombia, tenemos la FARC, que anteriormente era considerado un grupo guerrillero, un grupo terrorista. Hoy en día son un partido político. En el caso del alcalde de Medellín, que está pidiendo médicos cubanos para atender la emergencia médica de la pandemia, sabiendo nosotros que en esos países hay suficiente personal médico capacitado, más que los cubanos, pero los que ya entendemos lo que es la dictadura científica sabemos que esto es una estrategia, lo que llamamos nosotros el caballo de Troya, tratar de infiltrar, tratar de infiltrar individuos que son agentes de inteligencia y contrainteligencia para un determinado proyecto. Volvemos una vez la inseguridad como estrategia de Estado. En este caso, el Estado, que es un alcalde, con un gobernador, está permitiendo que el crimen organizado infiltre las instituciones con un fin determinado. También vemos en el lado derecho una prueba de que en Bolivia también el Estado había permitido que esas células se infiltraran e hicieran estragos en el sistema económico y político de Bolivia. Tenemos el presidente Uribe, indiferentemente de que sean uribistas o no, ha denunciado de que así empezó la toma de Venezuela y realmente es así. Esto no solamente fue en Venezuela, esto ha sido en otros países en Latinoamérica, por eso se llama mi libro titulado La franquicia cubana. También hemos visto cómo el Ejército de Liberación Nacional ha tomado control de una ciudad en Venezuela, el estado Táchira, y esto ha sido bajo los ojos del gobierno o del Estado. Entonces, imagínense ustedes cómo puede reaccionar las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales ante un flagelo como este. No pueden hacer nada. Y no es porque no quieran o no puedan, es simplemente porque el Estado le dice que no hagan nada. Cuando hablamos de insurgencia, como les decía anteriormente, la insurgencia es un movimiento organizado dirigido hacia un propósito, en este caso, un conflicto armado con un fin político. Sabemos que realmente lo ideal es que ellos dicen defender, que si la igualdad, que si que racismo, que si la igualdad social, de que es un montón de cosas, es simplemente es una pantalla para que la sociedad crea, la propaganda crea que es así. Sin embargo, un insurgente es un miembro de un partido político que se rebela contra el liderazgo establecido, en este caso puede ser un alcalde, un gobernador, un presidente. Es una lucha política militar prolongada, por consiguiente, cuando hay una acción violenta, agresiva, se convierte en terrorismo. Algunos países no tienen contemplado en la ley cómo se debe luchar contra el terrorismo doméstico. En los Estados Unidos sí está contemplado y algunas personas que han agarrado detenidas les han metido hasta 10 años de prisión o están en proceso de meterle 10 años de prisión. Esto es lo que nosotros llamamos bloques de contención o ejércitos paralelos, individuos que se hacen pasar por ciudadanos que están haciendo el uso de la segunda enmienda que dice que yo puedo portar armas para defender en determinado caso el país, pero cuando tú ves personas, ciudadanos con rifles de asalto, con uniformes, con entrenamiento militar y luchando o tratando de enfrentarse a la policía, ya tú ves que estos no son simplemente civiles que salieron de manera desorganizada. Estos son ejércitos que han sido entrenados, que han sido capacitados y que tienen un entrenamiento militar, terrorista quizás, y van a oponerse pues al orden y a la constitución. El impacto comercial, obviamente,
como lo describimos también anteriormente, hay un impacto comercial. Algunas de las empresas que pueden ver aquí que salieron de Venezuela, empresas extranjeras que tenían años y años ahí y simplemente decidieron irse en determinada ocasión. Por supuesto, cuando se le deja a estos grupos insurgentes que actúen de manera impune, ahí se pierde el respeto a la ley, el cumplimiento de la ley ya es como que no obligatorio, aquí el vandalismo se ve como normal, la agresividad es normal, hay un narcotráfico en la calle como que si nada estuviese pasando, hay 20 distribución de droga y consumo de droga, las pandillas proliferan y todas esas cosas, y desafortunadamente los organismos de seguridad pública no pueden hacer nada. Los voy a invitar a ver este video, espero que se vea bien, sobre algo que sucedió en un centro comercial, y fíjense cómo actúan estos grupos insurgentes vestidos de civil que se quieren hacer pasar por simplemente ciudadanos, pero ellos provocaron la situación. Hay un grupo de mujeres y hay un grupo de hombres detrás que hacen son como que la retaguardia por si algo sucede, ellos son los que van a enfrentar. Al mismo tiempo tenemos una persona grabando el video que está documentando todo lo que está pasando. Todo ocurrió supuestamente por $4, pero obviamente que estas personas iban con un objetivo que era de provocar el caos. Entonces, aquí les dejo el video. Ahora vamos a entrar entonces, ¿cuál es el reto para la seguridad privada? Ya sabemos que la seguridad pública está casi que atada de las manos dependiendo de dónde estén ubicados. En el caso de los países donde la presidencia sea el que está promoviendo la inseguridad como estrategia, obviamente que los policías entonces ya no protegen, pero ahora se convierten en violadores de derechos humanos porque, bueno, no protegen a nadie, protegen a quien ellos quieren y simplemente hacen lo que el gobierno les obligue o les ordene. Para nosotros, que en la seguridad privada, quienes nuestros aliados son inicialmente la seguridad pública, los policías, los entes gubernamentales, pero es un reto ahora porque nuestros aliados ahora no son nuestros aliados, son básicamente nos dejaron solos. Entonces estamos entre mermar el servicio de seguridad que tenemos que proveer, pero no tenemos quien nos corrobore esa ayuda. Los dueños de comercio ven que sus inversiones se ven vandalizadas sin acciones contundentes porque nadie los aprende a los vándalos. Se ven forzados a defenderse ellos mismos. Entonces esto genera que la sociedad civil se arme y defienda sus negocios por ellos mismos. Los medios de comunicación socialistas o izquierdistas entonces van a vender esto como que hay una percepción de un desastre, cuando en realidad a lo mejor es una sola ciudad, a lo mejor es una sola zona y bueno, la propaganda es sumamente extensa. ¿Cómo enfrentamos este flagelo de la sociedad? Porque la sociedad en este caso, la insurgencia, es la que está haciéndole creer a la gente que es la sociedad completa. Obviamente la inseguridad ciudadana genera mayor costos a los comercios. Estos costos generalmente no se perciben o no se contabilizan. El Estado que está promoviendo la inseguridad no va a hacer una medición de cuánto daño hubo, perdón, y si lo hace es para pedirle dinero al Estado. Hay caída de los ingresos, tanto privados como públicos. Hay disminución de la productividad porque muchos empleados no van a trabajar. Las empresas están cerradas. Hay incrementos de costos porque ahora tienen que producir más o subcontratar a algunas empresas. Los seguros aumentan.
los servicios sociales, los gastos médicos, todo es un efecto dominó. La persona que vaya a invertir en esa determinada ciudad lo piensa dos veces. Si yo soy un asesor de seguridad y alguien me dice, mira, quiero abrir una empresa en Nueva York, obviamente que le voy a decir, mira, considéralo bien, ahorita no es el momento. Entonces, esa persona no va a invertir en esa ciudad o en ese país porque hay una inseguridad y no hay una estabilidad. Entonces, la débil certeza jurídica, porque a mí la ley no me protege, no me protege el Estado, ¿cómo voy a invertir yo ahí? Entonces, eso lo que hace es alejar la inversión. Por consiguiente, sabemos también que las alcaldías, las gobernaciones y los estados perciben la recaudación de los impuestos. Por supuesto, en un estado donde la inseguridad es su estrategia, va a haber una disminución de esa recaudación tributaria. Por consiguiente, hay menor productividad y mucha gente también se va hacia otros lugares, hay pérdida de capital humano. Hablemos ahora de la realidad alternativa. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy en día o qué es lo que estamos haciendo nosotros como asesores en materia de seguridad? Cuando hacemos un análisis de riesgo y hacemos todas estas matrices de riesgo y todo eso, entre algunas opciones que tenemos para lidiar para negociar ese obstáculo llamado riesgo, es eliminar el riesgo, mitigarlo, controlarlo, bien sea con acciones administrativas o de ingeniería administrativa. Por ejemplo, yo hago un cartel que diga, por favor, use sus lentes, o simplemente hago un procedimiento y digo, bueno, así es como tú vas a usar tu equipo de protección y todo eso. De ingeniería puede ser poner un pasador donde la gente no entre, una barrera para que la gente no pase hacia esa zona. Eso puede ser una medida de controlar el riesgo. A veces compartimos el riesgo, lo compartimos con otras compañías, cada quien hace un proyecto o con las compañías de seguro, o simplemente lo aceptamos y vemos cómo lidiamos con ese riesgo, bien sea con equipos de protección personal. Pero adicionalmente, nosotros en los Estados Unidos utilizamos otros tipos de herramientas. Hacemos los análisis de impacto, los análisis FODA, que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, y el análisis PESTEL, lo puse en rojo por alguna razón. El ROI significa retorno de la inversión, el PIL significa ganancias y pérdidas, y el Key Performance Indicator es para analizar la gestión. Por supuesto, utilizamos otras herramientas en conjunto, todo esto en conjunto, para poder dar una realidad alternativa y una mejor respuesta ante lo que está pasando hoy en día. El análisis PESTEL siempre ha estado, esto no es nuevo, pero está siendo usado más en estos momentos porque él analiza también, como lo pueden ver abajo, el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo sociocultural y al final la parte jurídica. Entonces, esa es una estrategia adicional a cuando tienes un problema de inseguridad como estrategia de Estado. Es una herramienta sumamente valiosa y que te ayuda a desarrollar una mejor matriz de riesgo para poder tener opciones adicionales para el cliente o la empresa a la cual estás desarrollando las alternativas de seguridad. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de esa percepción que tenía la sociedad de que la guerra estaba siendo perdida porque decían que, bueno, que había que quitarle presupuesto a la policía y que era la sociedad era un caos, era un desastre? Bueno, obviamente hay complicidad de algunos medios de comunicación que no informan la realidad. Es vital entender esto, de que ellos también son humanos y algunos periodistas se corrompen o son pagados por el sistema. Ellos también han sido infiltrados. Lo que vemos hoy en día en Nueva York y en algunas ciudades de los Estados Unidos es simplemente una respuesta a lo que el gobierno está haciendo. En los últimos 4 años, como pueden ver, en el 2018, 19, 20 y 21, se han invertido más de 700 billones de dólares por año en materia de seguridad y defensa. Por eso que ustedes veían en las gráficas anteriores como los insurgentes pedían que se les quitara el presupuesto a las policías. Por supuesto, sabemos que hoy en día, a lo mejor para el 2021, con todos estos desastres, es posible que pidan unas partidas adicionales a lo que ya se está pidiendo.
todo esto que se está invirtiendo está muy por encima de los presupuestos que manejan países como Rusia y China, juntos. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de que lo que se está haciendo en los Estados Unidos, en este caso, va acompañado de el gobierno, llámese presidencia, hacia todos los estados. Sin embargo, la demostración que estamos viendo de insurgencia es una reacción de una futura elección, pero que está causando lo que llamamos el amarillismo en las masas. Ya casi terminamos. La revaluación de los planes de contingencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros para enfrentar este flagelo de la inseguridad como estrategia de Estado? Bueno, ya tenemos planes de contingencia, ¿verdad? Ya tenemos planes de recuperación de operaciones, de gerencia de crisis, de respuesta ante emergencia. Bueno, ahora tenemos una nueva emergencia que es la de la inseguridad como estrategia de Estado. Y adicionalmente ahora tenemos que añadir otro punto que es el análisis de riesgo político. Anteriormente, como siempre lo he dicho, no analizábamos, nosotros los expertos en seguridad no analizábamos el riesgo político porque se sobreentendía que en ese país era un país democrático y el riesgo político era muy, muy bajo. Entonces subcontratábamos a otra compañía y ellos emitían un reporte y nosotros, bueno, sacábamos conclusiones basadas en ese reporte. Pero hemos visto que una de las estrategias que han resultado, y no son nuevas, pero han resultado, porque las dictaduras no son nuevas, empresas con presencia internacional, en vez de comprar edificios, simplemente los rentan. Y si se tienen que ir, bueno, simplemente dejan eso así y se van, pero no pierden la inversión. La inversión es más estratégica, es más controlada. Hay centros de operaciones y de producción alterna, es decir, tengo un centro de producción en Guatemala, pero también tengo otro centro de producción en Honduras. Si algo pasa en Honduras, bueno, me traslado hasta Guatemala y sigo mis operaciones. Es una manera estratégica. O la tengo en Venezuela y la tengo en Colombia, como en el caso de Empresas Polar, donde se fabrican en varios países. Esto es para que mantener las operaciones siempre andando. En el caso del personal expatriado, ¿qué significa esto? Bueno, personal que viene de otros países, de Estados Unidos, van a trabajar a Colombia, a Chile, y van bajo esa denominación de expatriado. Cuando eso sucede, el país cae en caos, nosotros, los profesionales de seguridad, tenemos que desarrollar ciertas medidas de seguridad para sacarlos del país de manera segura o mantenerlos en lo que llamamos nosotros las casas seguras. Una casa donde estén protegidos, tengan comida, tengan todos los servicios y en determinado momento se puedan sacar del país. Eso también hay que considerarlo. Personal esencial, tenemos que clasificar, nosotros si tenemos personas pues trabajando en una compañía, por ejemplo en México, y esa es en la ciudad donde está dominada por el narcotráfico, tenemos que saber quién es el personal esencial, cómo sacarlo, cómo protegerlo y cómo evacuarlo en determinado momento de peligro, cómo esconderlo. Esos son los nuevos desafíos de nosotros porque no tenemos el apoyo del Estado para protegernos. El proceso de reclutamiento ahora tiene que ser más estricto porque no sabemos si nos están infiltrando insurgentes, como pasó con los maestros, no sabemos si dentro del equipo de seguridad tenemos personas infiltradas, no sabemos si hay agentes de contrainteligencia que nos están sembrando micrófonos y todas esas cosas. Entonces, estos son uno de los tantos pasos que tenemos que reevaluar ahora y tenemos que actualizar nuestros planes de contingencia. Los centros de monitoreo, por lo menos en la industria del petróleo, siempre hay salas situacionales alternas. En casos de desastres naturales, bueno, nos movemos a otro edificio, nos movemos a otra ciudad y desde ahí operamos. Las operaciones nunca se detienen, al igual que las evacuaciones de emergencia. Y bueno, hemos concluido. Esta es una presentación corta porque hay muchísimo material que cortar aquí. Es mi página web y aquellas personas que quieran contactarme en mis redes sociales lo pueden hacer con mucho gusto. Siempre respondo cualquier pregunta. Y bueno, aquí tienen los libros de Oficial de Seguridad Privada y el de la franquicia cubana, que es básicamente sobre análisis de riesgo político.